Reciban un cordial saludo para la semana número 3, lección 5. Aquí vamos a trabajar la historia de la administración en el siglo XX, desde 1900 a 1999, pero trataremos pues temas que vienen hasta los años actuales, 20 años después, ¿cierto? Es importante entonces entender que este ciclo de la historia es donde se produce mayor cantidad de material científico, digámoslo así, que contribuye a definir no solamente pues la administración, sino diferentes disciplinas emergentes como la psicología y como otras disciplinas que de pronto no eran como la física, la matemáticas o la química, que desde 4 siglos atrás ya tenían contribuciones que consolidaban su acervo científico. Aquí en este siglo surge entonces como la fortaleza para algunas disciplinas que no son del área de lo fáctico ni del área formal, sino son más disciplinas sociales como la administración, la psicología, la sociología. Entonces, adicionalmente a la sociología, a esas otras disciplinas, se fortalecen los conceptos teóricos de la administración. Y tenemos aquí que uno de los principales autores de este siglo se llama el señor Frederick Taylor. Frederick Taylor propone en su libro Administración Científica métodos claros y rigurosos para evaluar el puesto de trabajo y el perfil del trabajador, para hacer como el match entre el rendimiento posible de acuerdo a las actividades propuestas que podría dar un trabajador con ciertas características, una persona alta, una persona baja, una persona ágil, una persona controladora, etcétera, etcétera. Entonces, él se encarga de imprimirle y analizar desde el 1880 en una fábrica de acero todo el comportamiento de los trabajadores, y hace unos documentos que empieza a publicar a finales de 1800 y a principios de 1910, y en 1910 es que cuando produce su libro Administración Científica. Este señor se basa pues como en ese análisis riguroso y ese complemento entre lo que es el trabajo y el perfil del trabajador, ¿cierto? Hay que entender que, como lo vieron en semanas anteriores, pues el acervo cultural de la administración viene de civilizaciones anteriores que están produciendo su desarrollo cultural, como la egipcia, la romana, la china, la griega. Pero también hay unos autores que tienen contribuciones importantes a esta historia de la administración, como lo es el señor Max Weber, que escribe sobre todo lo que son los preceptos administrativos y el control burocrático de los egipcios. Max Weber es un sociólogo que escribe y que le da elementos a Frederick Taylor para hacer su libro. Lo mismo Karl Marx y su análisis sobre el mercado y el capital, igualmente Robert Owens y su conceptualización sobre las cooperativas y el papel del trabajador alimentan la conceptualización que Taylor ofrece. Igualmente desde el siglo XVI-XVII, los escritos de Adam Smith, donde él propone, realmente es el siglo XVIII, donde Adam Smith propone sus conceptos sobre la riqueza de las naciones a partir de la especialización del trabajo. Entonces, esos elementos dan fuente sólida para que Taylor produzca este libro llamado La Administración Científica. En ese momento entonces también había un grupo de personas con las que él trabajaba, que no solamente era Henry Gantt, como aparece en algunos textos, o el mismo Henry Ford, el dueño de la Ford, sino él intercambiaba comunicaciones con Mary Parker Follett y con Lillian Gilbert, que son mujeres que contribuyen de manera significativa a ese papel responsable por parte de la empresa, a la psicología del trabajo, a la psicología organizacional, a la gerencia del talento del recurso humano.
Entonces, Mary Parker Follett hace unos trabajos donde evalúa la motivación, donde evalúa también el compromiso, no solamente es el desempeño físico por las características de la persona o del perfil del trabajo, sino también es la motivación que tenga esa persona y su afiliación, su forma de entender la relación con la empresa. Lillian Gilbert trabaja con su esposo en determinar y analizar los movimientos de las personas, hacen unos escritos y unos artículos que publican sobre 17 movimientos típicos del trabajador que permiten evaluar las características de cada área en una organización y con esos movimientos como agarrar, soportar, sostener, alar, hacen un compendio que sirve mucho a Taylor para hacer lo que se llama hoy en día la ingeniería del trabajo, lo que sería perfilar un cargo y un puesto de acuerdo a sus características de esfuerzo, movimiento y poder poner al trabajador más apto y entrenarlo de acuerdo a las características de ese cargo. Hay que entender que esas personas estaban trabajando en un contexto donde la jornada laboral en Estados Unidos en ese momento eran 14 horas, de 12 a 14 horas. Hombres, mujeres y niños trabajaban al destajo, o sea, eran personas que estaban trabajando allí por salarios, digámoslo así, no contractuales, no con relación laboral, sino por lo que hacían en el día. Trabajaban por un salario diario de acuerdo a lo que lograran hacer. Entonces eran condiciones muy fuertes de explotación laboral y ellos tres, Lillian Gilbert, Mary Parker Follett y Frederick Taylor, trabajaban en ese contexto junto con Henry Ford, junto con Henry Gann y otros personajes que contribuían a la historia y a la consolidación de la administración. Aquí está el francés Henry Fayol, que en 1914 también contribuye con un texto en el cual define el proceso administrativo o la administración como un proceso administrativo. Desde la ingeniería él contribuye con elementos para definir el proceso administrativo que veremos más adelante, pero que ustedes ya lo vieron cuando hablamos de las funciones del gerente: planear, organizar, dirigir y controlar. Es a partir de este texto que produce Henry Fayol que las personas que luego le suceden logran establecer, digámoslo así, una doctrina de la administración. Hasta este momento no existía la carrera de administración como tal, no existía la disciplina, la ingeniería sí existía. Este señor es casi que un ingeniero mecánico, Frederick Taylor, y Henry Fayol era ingeniero de minas en Francia. Entonces son producciones desde la ingeniería las que dan origen a la administración. Aquí tenemos un colombiano muy interesante que se llama Alejandro López. Alejandro López es un ingeniero civil de la década, digámoslo así, se graduó en la primera década de ese siglo, se graduó en 1903 en la Universidad de Antioquia. Él estudió en la Facultad de Minas, pero por la guerra de los 1000 días con Perú no se pudo graduar porque esa universidad cerró. Entonces se graduó en la Universidad de Antioquia y él fue el que hizo el túnel de la quiebra. Este señor fue el que en 1923 comenzó a leer a estos señores, o desde mucho antes, y comenzó en 1923 a dictar las primeras cátedras sobre economía industrial o administración, que era una materia que se daba para las ingenierías. Entonces esta es una contribución interesante de lo colombiano, porque él también propone pues una interpretación de lo que es el método científico de la administración de Frederick Taylor y los elementos sobre el proceso administrativo que propone Henry Fayol, sobre las divisiones de las funciones dentro de una organización. Este señor entonces comienza con esa cátedra en la Facultad de Minas y en otros lugares donde logra llevar su discurso. Algo interesante es que esa parte de esas dos primeras décadas del siglo XX arrojan una administración muy enfocada hacia el proceso administrativo y hacia la ingeniería del trabajo, claro, con los aportes y contribuciones de estas dos mujeres que también de pronto lo ven desde una perspectiva más psicológica. Pero en 1926 un psicólogo industrial de Harvard que se llama Elton Mayo hace unos estudios interesantes con unos grupos de mujeres que trabajaban en la empresa
Western Electric, que vivían en un pueblo, un municipio que se denomina Hawthorne, y a este trabajo se le llaman los experimentos de Hawthorne o los experimentos de Elton Mayo. ¿Qué hace Elton Mayo? Recuerden que estas mujeres trabajaban 14, 15 horas, de entre 12 y 15 horas trabajaban al día estas personas haciendo diferentes labores, bien sea en el sector textil o en el sector del acero o del carbón o en el sector industrial. En esa época ya comenzaba a darse origen al sector eléctrico. Ya Tesla y este otro señor, se me fue el nombre en este momento, producen pues como los primeros modelos de energía eléctrica, y aquí estas mujeres trabajaban haciendo relés, que son unos componentes de los, digámoslo así, de los aparatos eléctricos, y esos relés estas mujeres pues los producían durante muchas horas, y ellas de nuevo no tenían un contrato laboral, sino le pagaban al destajo. En esa medida entonces este señor lo llamaron de Western Electric para que hiciera estos experimentos en Hawthorne, donde habían 11.000 personas trabajando, y él tomó un grupo primero de cerca de 8 mujeres, 8 o 9 mujeres, en el cual empezó a hacer una experimentación, y era generar unos diálogos con estas mujeres, hacer unas encuestas, unas entrevistas, porque la empresa le preocupaba o quería mejorar la productividad, y aunque sabía que esas mujeres estaban trabajando de 12 a 15 horas diarias, querían mejorar más la productividad. Entonces este señor empezó a hacer unos experimentos con la iluminación, empezó a hacer unos experimentos con la ventilación, pero adicionalmente entonces le imprimió el asunto de las encuestas, y sobre todo el asunto de la supervisión. Cuando ellas empezaron a tener menos supervisión, empezaron a producir más. Entonces la empresa se sorprendió porque dijo, ¿cómo así? O sea, nosotros podemos quitar la supervisión y ellas producen más. Entonces él dijo, no, lo que pasa es que yo establecí unos diálogos, unas encuestas con ellas, empecé a tenerlas en cuenta, y eso cambió también su concepción del trabajo, su forma de rendimiento. Fueron tenidas en cuenta. O sea, no se trata de que les vayan a quitar los supervisores y ellas van a elevar su productividad. Entonces aquí hay un surgimiento, digámoslo así, a la escuela de los recursos, o lo que llaman la escuela humana de la administración, y es fijarse más en las emociones y los sentimientos de las personas que concentrarse solamente en la capacidad física de poder hacer una tarea. Este trabajo de Elton Mayo produce una transformación interesante en esta década. Hay que recordar que en 1929 se viene la crisis de Estados Unidos por la quiebra de la bolsa de valores. Esa crisis tiene unos efectos nefastos en los sistemas productivos, pero de todas maneras el artículo o los artículos surgidos de allí se producen y generan un reflejo interesante en todo lo que es la historia siguiente de la administración. Aquí vemos a Abraham Maslow, que produce la pirámide de las necesidades y que hace un análisis también de la satisfacción de los empleados en su puesto de trabajo. Aquí vemos a Edward Deming, que hace unos aportes interesantes desde la calidad, también teniendo en cuenta el factor humano y entendiendo que la calidad depende de las personas, ¿cierto? Si son personas de calidad pueden producir productos de calidad, servicios de calidad. Entonces estos aportes de Elton Mayo en Hawthorne, o los experimentos de Hawthorne o Western Electric, dan una pauta interesante para la escuela de las relaciones humanas o la escuela humana de la administración. Bueno, aquí también hay otros de una escuela más técnica que tiene que ver con la investigación de operaciones y la optimización. La matemática es puesta al servicio de la optimización en los sistemas productivos, como Russell Lakoff, que hace unos aportes interesantísimos desde la perspectiva de la toma de decisiones, muy críticos, pero también desde los modelos matemáticos aplicados al proceso productivo para medir su rendimiento, eficacia y eficiencia. También hay unas contribuciones sobre lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo, sobre lo que es la satisfacción de los trabajadores de Herbert, y también existen otros aportes de Douglas MacGregor, y son personas que hablan sobre la forma como los seres humanos nos comportamos en las organizaciones de acuerdo a ciertos aspectos como el salario, la iluminación, como
las condiciones de aseo de la organización y cómo esto influye en el rendimiento y en la mejora productiva de las empresas. Aquí hay un ejemplo fabuloso y es el toyotismo, que también crea una escuela dentro de la administración, la escuela del TPM o del TPS, perdón, el TPS, Sistema de Producción Toyota. Ese sistema de producción Toyota es un sistema de alta ingeniería que realmente está basado en el cuidado de los detalles, en la calidad, con esta línea que aporta Deming y con la calidad de los seres humanos en la realización de sus actividades, en la medición continua de los tiempos y la mejora permanente en esos tiempos y en esas actividades. Este modelo es una contribución fabulosa pues de esta familia Toyota, que son los dueños de Toyota, y que dan contribuciones interesantes para que hoy en día se siga hablando de un sistema de producción que se vuelve un referente a nivel de calidad y a nivel de gestión, no solamente calidad de producto, sino calidad de proceso productivo y por supuesto calidad de gestión. Hay otros aportantes por aquí como Masaki Mai, que ya reúnen todo el modelo japonés y que ya empiezan a hablar de lo que sería el modelo Kaizen, el modelo de la mejora continua, que por supuesto está relacionado con lo que propone Edward Deming, con lo que proponen algunos autores, pero ya entendiéndolo de una manera más cultural, más organizacional, más social. También tiene que ver con los estudios que hace Elton Mayo, pero aquí ya es una concepción más social, cultural, la mejora continua como una concepción filosófica de la organización. Entonces él toma como referente análisis de Toyota, pero no solamente se queda en esa organización, sino habla del modelo y el espíritu japonés de producción, una producción de cuidado, de alta delicadeza y que trae resultados no solamente en el producto y en la satisfacción de las personas, sino en la cultura, en el entorno, en el cuidado del medio ambiente. Aquí hay otro aportante interesante a la historia de la administración que se llama Peter Drucker. Peter Drucker es como de esos gurús que se encargan de hablar muy bien de ciertas tendencias de futuro, y desde la década del 50 este señor viene haciendo aportes sobre el papel del liderazgo, el papel del gerente, no solamente como una autoridad de referencia o como una autoridad ejecutiva, sino como una autoridad moral y ética en la organización, y su perfil de liderazgo, de bilingüismo, su perfil internacional como gerente. Esto va trayendo entonces pues como transformaciones, cambios. Ya luego aquí tenemos los aportes del señor Michael Porter sobre planeación estratégica, el desarrollo de la planeación estratégica, la importancia, o sea, la administración evoluciona de una administración muy centrada en el proceso productivo, en las personas, en el método de trabajo, a una administración más centrada acá, en este caso, en el desarrollo de la planeación a futuro, de la planeación diferenciadora. Michael Porter entonces nos trae esas contribuciones a partir de 1980, 1970, esos primeros escritos, pero en el 80 o 90 es donde hace sus grandes contribuciones en libros y en artículos. También hay un señor muy crítico de esa planeación que se llama Henry Mintzberg, pero hace aportes interesantes sobre por qué en ocasiones es necesario no ir tanto a esa planeación estratégica, sino ir más a la planeación de la producción y al control de lo pequeño, de lo minucioso. Entonces él hace como esa mediación entre lo que es la planeación de futuro y lo que es la planeación del detalle, y dice que en ocasiones el gerente tiene que ser tan cuidadoso de tomar decisiones en lo minucioso y en lo pequeño, sin descuidar los planes de futuro, que en muchas ocasiones no salen como lo teníamos esperado, pero que en la medida en que cuidemos esos detalles de proceso, conducimos la organización por buen camino. Todo esto se condensa en 1994 en un conjunto de normas que se llama las normas ISO 9000, la familia de ISO 9000. En 1994 reúne toda esta historia y la pone en 4 normas. La 9000, que es como fundamentos y vocabulario, la 9001, que es la certificación, la 9002,
9002 que tiene que ver con sistemas productivos manufactureros, la 9003 que tiene que ver con sistemas de servicios y comercialización, y la 9004 que tiene que ver con una mejora permanente de todo ese sistema de gestión de la calidad. Todo esto se resume, a mi modo de ver, en este tipo de compendio. Ustedes pueden consultar esta norma en internet, esta norma casi que está pública en internet, es la familia de las ISO 9000. Hoy en día entonces simplemente es la ISO 9000, la 9001 y la 9004, la 9002 y la 9003 desaparecieron. En este momento entonces ya hay versiones 2015 de estas normas y ustedes pueden consultarlas, son unos fundamentos interesantes para manejar el vocabulario administrativo que nos trae la contribución de todo este desarrollo que sucedió en el siglo XX. Desde estos sistemas de explotación infantil, de explotación laboral, hasta sistemas de producción que se fueron refinando y hoy en día pues nos llevan a múltiples marcas y a múltiples organizaciones que trabajan por el bienestar de la sociedad. Ya dejaron de ser organizaciones déspotas que explotaban y generaban tanta contaminación a organizaciones que hoy en día están más reguladas. Podemos seguir mejorando, por supuesto, pero en este momento es lo que tenemos y hasta el momento ya hoy en día podríamos decir que ya no surge tanto gurú administrativo, sino surgen instituciones que reúnen la filosofía de la administración.